cuando uno lee en silencio el texto. Yo estoy imaginando, hay veces para valorar un poema tengo ese defecto. Cuando alguien lo lee, trato de... Es muy raro lo que voy a decir, pero me sucede. Mientras lees, yo lo proyecto no en tu voz, sino en un texto. Entonces cuando lees, realmente estoy leyéndolo en un texto. Soy capaz de hacer ese tipo de abstracción. Y son, en mi opinión, poemas muy bien logrados. Hay una musicalidad que uno descubre viendo las comas, viendo el punto, no sé cuántas separaciones entre un verso, ese tipo de cosas, de las que yo no sé hablar muy bien, pero esos, los espacios entre un verso y otro, entre una palabra y otra, porque un verso termina aquí, en fin. Sigue, Jorge. Este se llama Mi morada. Mi morada en el mundo la he tenido en el silencio. La he visto resplandecer y repetirse vanamente entre los hombres. La he traído a cuestas de ida y de regreso, ambulante en el mismo sitio y en todas partes, detenida, suspendida entre el amanecer y la noche. La he visto arremeter furiosa contra sí misma y sus cimientos, o dormirse sosegada como un árbol junto a los abismos. A veces la he visto levantada como si viviera en los espejos de muchas otras casas. En ella habito y dicto como dictador que soy en sus estancias. En la penumbra que corre por sus cuartos, no sé si inicia el viaje o acaso viene de regreso, si llega, si vuelve, si retorna, si espera sembrando sus huellas en el tiempo. Mi morada en el mundo la he tenido en el silencio y aún no conozco la infinitud de sus cuartos. Este se llama Devenir último. Te veo pasar inmóvil delante de mis ojos, mostrarme el frío aliento de la noche en tu mirada. Vuelves como algo que de pronto me encuentra sin buscarme, pero ya no estoy en la ciudad ni en sus orillas. Voy ahora por atajos de montes y de rocas que no son mi sitio, por valles, por campos extranjeros que no son los míos. La aguja del reloj señala el tiempo en una plaza que se inunda, en un huerto de lluvia que danza. Voy ahora sembrando mi cuerpo cada noche entre los sueños. Voy ahora cosechando la luz en tus ojos que ya me son inciertos. Precedo y sucedo ahora mis actos con la nada, y soy a la vez el ave que regresa y se marcha, que ve en sus propios huesos los de un niño que me llama incesante, que incesante me busca con palabras de hielo. ¿Acaso permanezco? ¿Acaso efímero me veo calculando en vano las distancias? Voy ahora entre el nacer y la nada. En tanto afuera el mundo está en silencio. No me busques ahora, que solo me basta con mirarme en el espejo. Luego este último, Panu. Ha sido impreciso el gesto de mi cuerpo que despierta, que se ofrece al día en dádiva de invierno. Dale. Ha sido impreciso el gesto de mi cuerpo que despierta, que se ofrece al día en dádivas de invierno. Ni yo mismo me he reconocido esta mañana ante el espejo, poseso como soy de insondables honduras. Pareciera ir incesante en esta tierra a otras tierras ajenas, de estas aguas a otras aguas en la alta mar. Pareciera ir incesante al encuentro del todo con las manos vacías, vacilante en el camino que no recorre ya el mundo, sino a mí y por mí y a través de mí. No hay fin en el sueño curvado sobre sí mismo que soy, ni comienzo en la vigilia que se extiende infinita desde afuera.
pero veo en ciegos laberintos mi pero veo en ciegos laberintos mi finitud mientras duermo, esa breve ciencia que soy y que define mis huesos. ¿Qué significan entonces los sueños que me velan? Un atajo, me digo, mientras espero sin saberlo en el pasillo del tiempo. Entonces, una preguntita, y si alguien quiere hacerla, pues también, por supuesto, de eso también se trata este encuentro. Mi pregunta es, ¿cómo te sucede la escritura de tus poemas, Jorge? Y mi pregunta va por esto. Mi opinión es que están muy bien escritos, y como están bien escritos, hablo de sintaxis, hablo de música propia, de música tuya, sí. Creaste una música en esos textos. Uno tiende a pensar que fueron reflexionados y pensados antes de ser escritos. ¿Cómo te suceden? ¿O cómo es el proceso de antes de que este poema lo leyeras? ¿Qué pasó antes del poema? ¿Cuánto te demoraste? ¿Cómo sucedió? ¿Este o cualquiera otro? Sí. Porque no creo que haya una diferencia de método entre uno y otro. Quiero que nos digas cómo te sucede. Sí, pues yo soy más bien de una escritura lenta. Puedo estar peleando con un poema de esos. De hecho, yo les pongo las fechas por eso mismo. Todos los poemas tienen las fechas. Tienen la fecha en que lo escribí, en que lo terminé. En que lo terminaste de escribir. Sí, no tiene la fecha de inicio. No. Como los contratos con el gobierno. Como los contratos. Pero es a este punto. Por ejemplo, en marzo de este año escribí 2 poemas. Porque es una pelea permanente con el texto. O sea, empiezo a escribirlo. No cuadra. Pero mi pregunta es, perdón, ¿hay una idea cuando empiezas ya está la idea? No, mejor dicho, la idea me la da, digamos, una frase inicial, que puede quedar al principio, o puede quedar en la mitad o al final del texto. Hay una especie de detonante. Sí, hay un detonante. Una frase, y la frase incluso puede que desaparezca. La otra cosa es pues yo no sé si eso le pasa al que escribe, y es que uno tiene que encontrar como esa especie como de ensueño, de momento, que a veces me la dan otros poetas, por ejemplo, ¿cierto? Que a veces en una época, por ejemplo, estuve leyendo mucho a Álvaro Mutis, y entonces todo ese cuento, pues, de él, que se vuelve muy ¿cierto? En los hoteles, o cuando habla del agua y que arrastra el musgo y el limo. Ese poema es tan hermoso, el de la creciente. Eso. La creciente. Sí, que el agua que cae, que moja las hojas. O sea, hay una cosa ahí. Y los de los platanales y los cafetales, sí, es muy bello. Aurelio Arturo también es una cosa, pues, demasiado, bueno. Entonces, leyendo, hay un poeta, yo creo que él estuvo en el festival en algún momento, que se llama Jorge Galán, que es un tipo de El Salvador, que se ganó el Casa de las Américas hace poquito. No lo recuerdo. Jorge Galán, excelente, pues es una poesía ya a veces hasta muy contestataria y en ocasiones, y muy hermosa también en otras. Entonces uno encuentra como ese momento, como ese ambiente se recrea a través de la lectura también de otros poetas. Entonces uno entra como en una especie de, pues, decir eso es muy pretencioso, pero sí entra, sí he sentido yo que entra uno como en una especie de comunión con uno mismo. Hay algo, ahora que lo mencionan, hay algo que yo creo que, por lo menos yo lo sentí, es muy personal, porque también me siento identificado. Es muy recurrente el volver a yo, el volver a mí mismo, el volver a la cuna. Y incluso lo noté en casi todos los poemas. Es casi que autobiográfico todo. Sí, eso es una cosa
una cosa muy que sí he notado yo. Ponga en la fila. David. Y hay una cosa que hay una recurrencia al silencio, Sí. a llamar al silencio o a hablar del silencio o a qué sucede en medio del Que silencio. tiene que ver también mucho con esto que digo de... No sé si es que hay algo ahí tiene algo que ver con la construcción con la creación y la construcción de los poemas. Sí, sí, a mí me parece que el silencio es como pero no es el silencio que es ausencia de ruido, sino como Como experiencia es como el interior, encuentro ¿no? con uno mismo, ¿cierto? Hay cosas que a uno lo marcan. Por ejemplo, mi papá murió cuando yo tenía 4 años, entonces yo crecí sin papá prácticamente. Entonces, ese silencio del padre ha sido una cosa, y eso uno lo identifica. Es que definitivamente escribir es encontrarse uno mismo ahí, encontrarse, es como una catarsis, como estar uno con uno mismo, o por lo menos yo lo veo así, ¿cierto? Es casi que se vuelve uno el psicólogo de uno mismo, o sea, esto soy, o sea, finalmente de ahí parte mi cotidianidad, de esa cosa. Si la puedo escribir y si la puedo decir con unas palabras, pues eso de alguna manera me representa, ¿cierto? Que está ahí. Yo quisiera, para terminar la conversación de hoy, hacer un apunte sobre eso último que dijiste, Jorge Iván, y es el valor intrínseco de escribir. Tiene un valor en sí mismo, al margen de los resultados finales de la escritura. Yo no sé a los novelistas cómo les pasa, a los narradores. Yo no quiero pensar en la vida de los narradores ni los escritores porque quedan secuestrados por su propia creación. En el caso del poeta es otra cosa, o en el caso de quien asume el reto de escribir, o escribirse, o nombrar su mundo. Escribirse, exacto. Escribirse o nombrar su mundo, o nombrar su visión del mundo. El acto de escribir un acto es más personal que una masturbación. Es meterse dentro de uno mismo hasta tal extremo que es imposible mentirse. Excepto si uno quiere ser literato. Si quiere ser literato uno puede mentir. Pero el acto de escribir no como función terapéutica, aunque la tiene, cuando se dice psicólogo de sí mismo, Claro. seguramente tiene unos valores de alivio, de catarsis, etc. Pero sobre todo que uno, finalmente, cuando escribe, tiene la dulce tragedia de enfrentarse a sí mismo y uno es incapaz de mentirse a sí mismo. Y ese es un ejercicio personal de un valor absoluto e intrínseco, sea que esté bien o no esté bien escrito. Eso es lo de menos en cierto